Buenas, mi nombre es Carlos Coronado y mis compañeros son María Paula Estrada y Adrián Monge Barahona, y a nosotros nos corresponde hablar sobre el protocolo de comunicación USB. Para empezar, vamos a ver la agenda, en donde tenemos una descripción breve. Vamos a empezar con la historia, la descripción por capas, conocer si es un protocolo no propietario o propietario, los estándares, además de las aplicaciones más comunes. Seguidamente se hablará del alcance, la potencia, las topologías de red y las frecuencias a trabajar, así como las tasas de transmisión de datos. Pues bien, el protocolo USB Universal Serial Bus, en el español, Bus Serial Universal, es un protocolo de comunicaciones que sigue, digamos, un estándar, definiendo el tipo de cables, conectores que se van a utilizar. Eh, Así para proveer tanto la comunicación como la alimentación eléctrica entre la computadora y principalmente periféricos. Pues bien, un poco de historia. Tenemos que el protocolo fue creado en 1995 por un grupo de compañías bastante famosas, y además con el acompañamiento de el USB Implementers Forum, que es una organización sin fines de lucro, y estos tienen el objetivo de promover y dar soporte a este tipo de tecnología con distintos estándares que van sacando año a año. Fue ideado este USB, este protocolo, para reemplazar la enorme cantidad de conectores que habían disponibles en esa época, para conectar las computadoras personales, ¿verdad? Conectar periféricos, simplificando de esta manera la conexión y permitiendo grandes anchos de banda. Pues bien, tenemos lo primero de lo que vamos a hablar es sobre capas. Entonces se tiene que las redes, digamos, de computadoras se emplean, ¿verdad? O se rigen por medio de reglas llamadas protocolos. Las más comunes son la TCP y la IP, además de la ARP y la HTTP. Sin embargo, bueno, en este caso varían en distintos tipos de complejidad, pero las dos más utilizadas son la TCP y la IP. Estas dan información, por ejemplo, de cómo se debe intercambiar, o el tipo de negociación, criptación, además de claves de cifrado. Y por otra parte, también dan información sobre el formato de los datos, el orden en que se procesan y la detección y corrección de errores. En este caso, existe, digamos, dos formas de clasificar las capas. El modelo OSI, que es un estándar bastante conocido, que cuenta con 7 capas distintas, y el protocolo USB se encuentra en la primera capa, que es la capa física, que es la más baja, y se establece, digamos, que se intercambia información por medio de bits. Esta capa se define que el hardware em, será de cierto tipo y las características eléctricas del mismo. Y además se tiene por otra parte el modelo TCP/IP, que es de la familia de los protocolos de Internet, y de igual manera, bueno, en este caso se presentan 4 capas y el USB se encuentra en la capa más baja, que igual es la capa de conexión. En este caso podemos ver un diagrama en donde se ubica el protocolo USB en la capa más baja, y en ambos modelos se puede ver que la transmisión es por medio de bits. Por otra parte, vamos a hablar de la comunicación. Entonces, se dice que el USB posee varias capas dentro de su propia configuración. Tiene una capa de transferencia, de transición y de paquetes, donde cada uno, digamos, tiene distintas variables con las que puede ejecutar, digamos, sus comandos para el envío o transferencia de información. Esto para hacer una comunicación entre el host y los endpoints, que serían, ¿verdad?, los dispositivos en sí. Además, debemos comentar que el protocolo USB no es propietario. Esto porque los protocolos, digamos, de red bueno, que se utilizan para la comunicación entre computadoras, se pueden describir como no propietarios cuando no pertenecen a una empresa en particular, y no se limita, por ejemplo, a comprar algún producto en específico o algún tipo de hardware de alguna empresa. Y por el contrario, digamos, en este caso, como lo especificamos, existen varias empresas y que lo desarrollaron, y inclusive una organización sin fines de lucro que se encarga de publicar documentación cada cierto tiempo. Ya esto se llama especificación. Por lo tanto, no es propietario de este tipo de protocolo USB. Además, se tienen distintos estándares que se han ido desarrollando a través de los años. Aquí se pueden ver cómo ha ido evolucionando, y la principal variación en cada uno de ellos es la velocidad, digamos, el ancho de banda, que va aumentando en hasta llegar a los 40 gigabytes por segundo en el protocolo USB 4, que es el más reciente. Además, bueno, vamos a hablar también de las aplicaciones. La tecnología USB presenta una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, se puede tener una gran versatilidad conectando hasta 127 dispositivos. Y, y dentro de las aplicaciones, bueno, cualquier persona, ¿verdad?, que tenga acceso a un dispositivo electrónico ha visto la cantidad de
dispositivos que se pueden conectar, ¿verdad? De consolas de videojuegos, escáneres, impresoras, cámaras, etcétera. E inclusive hay ciertas variaciones a hacer un estándar para uso industrial e inclusive militar. Por último, vamos a hablar sobre una aplicación en particular que es el USB inalámbrico, que es parte de una certificación y que, bueno, nació su primera versión en 2005 con el objetivo de aumentar la disponibilidad de este tipo de conexiones. Sin embargo, bueno, obviamente este tipo de conexiones por aire tienen una tasa de error más elevado, por lo que existen ciertos mecanismos que tratan de lograr mayor fiabilidad, por ejemplo, utilizando buffers. eh, pero lo bueno de esta tecnología es que ha llegado a permitir tasas de transmisión de hasta 480 megabits por segundo, como el USB 2.0, que es uno de los estándares más utilizados, inclusive actualmente, y se tiene, bueno, un rango de alcance de hasta 3 metros, eh, y de 110 megabytes por segundo en 10 metros. En este caso se utiliza un método de división de tiempo por canales para dividir este ancho de banda disponible con todos los dispositivos que están conectados. Además, se implementan una función en donde se permite conectar, digamos, eh, anfitriones limitados, en donde, por ejemplo, una cámara se puede conectar a una impresora y de igual manera una computadora para hacer recibo y envío de datos. En el tema relativo al alcance del protocolo USB, se investigó que al planear las especificaciones del USB, se asumió inicialmente que solo se iban a realizar conexiones entre dispositivos separados por unos pocos metros, como es en el caso entre una computadora y un disco duro externo. Por ejemplo, la especificación USB 3.0 indica que la longitud del cable debería ser de no más de 3 metros, mientras que la USB 2.0 indica que no debería ser de más de 10 metros. Sin embargo, la tecnología USB actualmente se utiliza para aplicaciones que por diferentes razones prácticas necesitan utilizar cables más largos. Desafortunadamente, los cables más largos, combinados con señales de alta frecuencia comunes en versiones de USB de alta velocidad como las más actuales, van a presentar desafíos con respecto a la integridad de la señal. No obstante, es posible recurrir a diversas técnicas para superar la degradación de la señal, aunque el diseño de circuitos de acondicionamiento de señales va a terminar aumentando la complejidad del sistema USB. En cuanto a la potencia del protocolo USB, como se puede ver en la imagen, se inició con potencias muy bajas, también capacidades de tensión y de corriente bastante bajas también, como fue con el USB 2.0, que llegaba a una potencia de 2.5 watts, pero fue en aumento hasta llegar al USB tipo C, que de ahí en adelante se incrementó drásticamente la capacidad de entrega de potencia hasta llegar actualmente a unos 100 watts, entregando también unos 20 voltios con unos 5 amperios. En cuanto a las topologías del USB, es importante destacar que se van a manejar dos conceptos diferentes. La primera es la topología del bus físico. Esto hace referencia a la topología de las conexiones a nivel físico específicamente. Esta va a definir cómo se conectan los dispositivos USB al host. Esta figura que se ve del lado izquierdo muestra un host USB con varios periféricos comunes conectados tal y como lo vería un usuario. Sin embargo, cómo lo observa el usuario y cómo es realmente la conexión es un poco diferente. Los dispositivos en el bus USB están conectados en realidad físicamente al host a través de una topología en estrella escalonada que parece un árbol como la que se observa en la imagen. Los puntos de conexión, que también son conocidos como puertos USB para dispositivos periféricos, proporcionan una clase especial de dispositivo USB conocido como concentrador o hub. El concentrador se comunica con el host de la misma manera que cualquiera de los dispositivos conectados al USB, pero desempeña un papel esencial. Este papel es que proporciona uno o más puntos de conexión iniciales al host. En buena teoría, el protocolo USB permite conectar hasta 127 dispositivos periféricos, estos incluidos los concentradores, a un solo concentrador de host. Ahora, en cuanto a la topología de bus lógico, define cómo los diversos componentes que componen la topología física son visualizados y comunicados por el software del host. Si bien los dispositivos están conectados físicamente al host en una topología en estrella escalonada, como se mencionó anteriormente, el host se comunica con cada dispositivo periférico como si estuviera conectado directamente al puerto del concentrador raíz,
con una topología bus común como la de la imagen que se observa al lado inferior izquierdo. Aunque la actividad entre el host y los dispositivos periféricos utiliza la perspectiva lógica, el host sí conoce la topología física para admitir la conexión y desconexión en concentradores con dispositivos conectados. Entonces, cuando se elimina un concentrador o un hub, todos los dispositivos conectados al concentrador deben eliminarse de la vista del host de la topología lógica. Es decir, en el momento en que yo desconecto un dispositivo concentrador, todos los dispositivos conectados a través de él también desaparecen. Ahora, en cuanto a las tasas de transmisión de datos posibles, se tiene que para el USB, este depende de la versión que se tenga. Y como a lo largo del tiempo han surgido diferentes versiones de USB, se tiene que la comunicación USB tiene un amplio rango de tasas de transmisión de datos. En esta tabla se hace un resumen de las máximas transmisión de datos para cada versión de USB, yendo para USB 1.0 a 12 megabits por segundo, hasta un USB 4 que va a 40 gigabits por segundo. Las frecuencias con las que se puede trabajar en USB se tiene que se pueden variar. Por ejemplo, si se usa el método de codificación NRZI, cuál es un método de codificación diferencial, la frecuencia del USB depende de la versión a la que pertenezca. Y con esta fórmula se puede calcular la frecuencia de log con la que se trabajará en el USB, la cual depende de la tasa de transmisión de datos. De otra manera es que se puede considerar la frecuencia como la mitad de la tasa de transmisión de datos. Esto empleando técnicas de medición, técnicas de velocidad de datos doble. Y en esta tabla se tiene un resumen de las máximas frecuencias con las que se puede trabajar en cada versión de USB, yendo de 6 MHz hasta los 20 GHz en un USB 4. Ahora bien, hablando del impacto del ruido del USB 3.0 en dispositivos inalámbricos de 2.4 GHz, se tiene que la banda ISM de 2.4 GHz es una banda de radiofrecuencia sin licencia que es ampliamente utilizada para dispositivos inalámbricos. Y el USB 3.0 se tiene una tasa de señalización de 5 GHz, la cual en esta gráfica podemos ver que, que el ruido a una frecuencia de 2.4 GHz puede ser bastante alto para un USB 3.0. Se tiene que el ruido puede irradiar desde varios puntos del USB 3.0. Si la antena de un dispositivo inalámbrico que opera en la banda de los 2.4 GHz hasta los 2.5 GHz, si esta antena está cerca de los canales de radiación del USB 3.0, esta puede captar el ruido de banda ancha de, del USB 3.0, cual le puede afectar la SNR y limitar la sensibilidad del receptor inalámbrico que tiene la antena. Esto puede resultar en una caída del rendimiento del enlace inalámbrico. En esta gráfica se puede ver cómo afecta cómo afecta que esté cerca un USB 3.0 a un receptor inalámbrico, donde la línea gris es el ruido del receptor inalámbrico sin el USB 3.0 conectado, mientras que la línea roja es el ruido que se obtiene al conectar el USB 3.0 cerca del receptor inalámbrico, donde hay una diferencia de casi 20 decibeles en el ruido. Y ahora, para mitigar este problema, se encontró que se puede blindar el dispositivo periférico USB contra la emisión de ruido, o bien se puede mejorar el blindaje del conector del espectáculo del USB 3.0. Y otra recomendación es ubicar la antena inalámbrica lejos de cualquier dispositivo con un USB 3.0 para así mejorar su rendimiento. Con esto se finaliza nuestra presentación acerca del protocolo USB. Agradecemos la atención y mostramos brevemente las referencias que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto.
Gracias.